Vuelve el Gran Premio de Qatar a la Fórmula 1 después de un pequeño receso de solo un año de ausencia. Y esto debido a las preparaciones en las que se encontraba este estado árabe previa a lo que fue la organización de una cosa llamada Mundial de Fútbol. En cuanto a la historia de este Gran Premio en Fórmula 1, solo tenemos el disputado el año 2021, el cual pasó a reemplazar al Gran Premio de Australia tras la pandemia, siendo la fecha número 20 de un total de 22, con un podio que fue encabezado por Lewis Hamilton, seguido por Max Verstappen, y cerrando tuvimos a un Fernando Alonso, quien para ese entonces piloteaba un Alpine. Solo 13 puntos eran los que los separaba a ambos pilotos del campeonato 2021. Hablamos de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Para esta edición de 2023, Verstappen está a puertas de conseguir su tercer título, que por primera vez en la historia de la Fórmula 1 podría darse en una carrera tipo sprint. Solo 3 puntos más que Checo necesita el neerlandés para obtener su tercer título. Esto es Mi Canal F1, y para la información de lo que será este Gran Premio, los dejo con Claudio Antunes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Mi Canal F1. Hace ya 2 semanas tuvimos lo que fue el Gran Premio de Japón, el cual nos dejó finalmente el 6º título para Red Bull como campeones mundiales por equipos, siendo esto la victoria número 107 para los de Energética. Hasta el momento Red Bull ha logrado un 83% del tope de los puntos versus el año pasado, que cerraron con un 75%, y esta brecha que finalmente se ha formado entre tanto a nivel de pilotos como a nivel de escudería es gracias específicamente al desempeño que ha tenido Max Verstappen este año, rompiendo ya básicamente todos los récords, y lo mismo va a quedar de aquí a lo que termine de temporada, seguramente rompiendo alguna cantidad de récords más. Lamentablemente no ha sido un buen desempeño de Pérez este año 2023, no mejor que lo que fue el año 2022. Podría alargarse este 83% finalmente si Pérez, de cara a lo que quedan de temporada, estas 6 carreras, va mejorando un poquito lo que ha hecho, por lo menos hasta lo que va de campeonato. Con este título con este triunfo de Verstappen, Red Bull termina sumando en Japón 623 puntos. Nombró a Verstappen y no nombró a Pérez, porque finalmente Pérez tuvo una pésima carrera, un pésimo desempeño durante el Gran Premio de Japón. Y estos 623 puntos aún están lejos del récord que tiene y lo ostenta Mercedes el año 2016, con un total de 765 puntos en una temporada que tuvo 21 fechas con 19 triunfos para Mercedes y un total de 33 podios, de un equipo que estaba conformado por el alemán Nico Rosberg y el británico Lewis Hamilton. Como sabemos, aún quedan 6 fechas en las que Red Bull podría sumar prácticamente más de 773 puntos. Estos hipotéticos 773 puntos son en base a que uno de los 2 pilotos, que en este caso, por cómo se han dado las cosas, sería Verstappen, lograra triunfos en estas 6 fechas que quedan. Bueno, esto para Verstappen en Japón fue la pole número 29 y su victoria número 48. De seguir así las cosas, y lo cual se ve absolutamente factible, Verstappen debería terminar este año en tercer lugar, y con esto me refiero a ese tercer lugar en cuanto a pilotos con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Actualmente está quinto. Tenemos que sobre él está Alain Prost, que tiene 51 victorias, y está a 5 de Sebastián Vettel, el alemán, que tiene 53 victorias, aún lejos de las 91 de Michael Schumacher y de las 103 victorias de Lewis Hamilton. Pero con este ritmo y con solo 26 años recién cumplidos, recordemos que estuvo de cumpleaños creo que fue el 30 de septiembre, veremos que va muy bien encaminado. Recuerden que Verstappen parte en la Fórmula 1 con 17 años y medio, a diferencia de Hamilton, que lo hace con 22 años y 2 meses. Hamilton está de cumpleaños a mediados de enero, y entre ellos dos hay prácticamente, desde que entraron a la Fórmula 1, hay prácticamente una diferencia de 4 años y medio a favor del neerlandés. Si tomamos en cuenta, Hamilton obtuvo su tercer título casi a los 31 años, esto considerando
el cierre de la última carrera para la temporada y Verstappen obtendrá su tercer título prácticamente con 26 años y 2 meses, esto considerando hasta la última fecha, que viene siendo, si no me equivoco, el penúltimo fin de semana del mes de noviembre. De hecho, si tomamos en cuenta la obtención de ese tercer título versus la edad, este rango se expandiría un poquito, prácticamente de los 4,5 a los 5 años. Bueno, no sé si se entendió, pero espero que sí. También tenemos que fue el primer podio para Oscar Piastri en la Fórmula 1, siendo el piloto número 216 en obtenerlo. Piastri ha puntuado 8 de los 16 grandes premios, y esto lo hace tener un promedio de 3,56 puntos por gran premio. Esto podría claramente haber mejorado, pero tenemos que el desempeño que tuvo McLaren a principio de año fue paupérrimo. Y vaya que han mejorado ahora, ¿no? Tenemos que, como lo adelantó Rod en la intro, Verstappen podría obtener su tercer título mundial, y esto en la carrera sprint de este fin de semana. Solo necesita estar 3 puntos por sobre Checo Pérez. O sea, si él saca recordemos que la carrera sprint que cambió este año la puntuación ya no es para los primeros 3, sino que es para los primeros 8, obteniendo 8 puntos el primero en forma inversa hasta un punto el octavo. O sea que con un sexto lugar tendría 3 puntos Verstappen, y si Pérez finalmente no está dentro de los puntos, llevaría a coronar a Verstappen como campeón mundial inéditamente en una carrera sprint. ¿Ya? Esperemos que finalmente Pérez pueda por lo menos obtener un segundo lugar y que esto se dé en un gran premio y no en una carrera sprint. Esta posibilidad se le abre finalmente a Verstappen gracias al mal desempeño que tuvo Pérez en Japón. Como ya sabemos, tuvo un toque en la largada, toque que finalmente creo que en absoluto no es responsabilidad de Pérez, pero lamentablemente al entrar a pits a hacer el cambio de alerón, que es el que se le estropeó, aparentemente justo en la línea de carrera y antes de entrar a pits, pasa por delante de Alonso, y una vez que sale de pits, no sé si se dieron cuenta, pero también adelanta un par de pilotos antes de entrar a lo que es la línea de carrera, que define finalmente quién sale primero o quién sale después. Pero esto desencadenó finalmente, hablan de la primera acción de la de Alonso, desencadenó una sanción de 5 segundos. Posteriormente en carrera vimos también que se manda por el interior sin el espacio necesario, impactando a Kevin Magnussen, algo parecido a lo que pasó con Alex Albon en el Gran Premio de Singapur. Esto fue también por el interior y, si no me equivoco, fue en la curva 13. Tras este toque es que Red Bull decide sacar de competencia al mexicano, pero la FIA posterior a esto determina una nueva sanción de 5 segundos, y es debido a esto que Red Bull decide finalmente sacar a rodar nuevamente el monoplaza de Pérez con la finalidad de cumplir y de pagar esos 5 segundos que tenía de sanción y no tener que pagarlo finalmente en el Gran Premio siguiente, que es lógicamente este Gran Premio de Qatar. ¿Qué nos muestra esto? Nuevamente un talón de Aquiles por parte de los reglamentos de la FIA, y no es que Red Bull esté haciendo algo antirreglamentario, aunque muchos quieran verlo así, pero no es así. De hecho, si tomamos en cuenta cualquier escudería haría lo mismo, y lo mínimo es que los equipos legales de las escuderías tienen que saberse el reglamento al revés y al derecho, y con esto justamente saber cuáles son las islas que tiene el reglamento para poder usarlas justo en estos momentos a su favor. De hecho, lo vimos también alguna vez con Michael Schumacher, que fue penalizado con un stop and go, y en la última vuelta, o sea, llegando a la línea de meta, si no me equivoco, venía Mika Häkkinen por detrás de él, o David Coulthard, uno de los dos. Y pasa por la línea pasa por pits. Tienen los monoplazas para pagar las sanciones cuando son un stop and go, pero esa línea queda pasado lo que es la línea de meta. Entonces, ¿qué hizo
Ferrari lo hizo entrar por pits, le bajan la bandera y él cumple su sanción de stop and go prácticamente en la vuelta que se hace de saludo ya en el Gran Premio. Y así fue, no pudo ser sancionado. Lo mismo pasó en este momento, tampoco pudo haber una sanción hacia Red Bull o hacia Pérez por haber entrado nuevamente el monoplaza y haber cumplido la sanción en carrera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Finalmente la FIA tiene que, posterior a esto, modificar el reglamento, fortaleciendo justamente estos talones de Aquiles que siempre tiene la FIA. Bueno, vámonos ahora a ver qué es lo que nos dice Pirelli en cuanto a la información del circuito. Vamos a dejarlo como siempre, la ficha acá, a pantalla completa. Tenemos un 3 en tracción, un 5 en estrés de neumático, un 3 en grip de asfalto, un 3 en frenado, un 3 en abrasión de asfalto, un 5 en carga lateral, un 4 en evolución de pista y un 4 en carga aerodinámica. Ahora veamos qué es lo que Pirelli puso a disposición de los equipos en cuanto a neumáticos, y esto es la gama dura de neumáticos, o sea, un blanco, amarillo, rojo, duro, medio y blando. En base a esto veamos cuáles fueron las posibles estrategias que tenía Pirelli y que anunciaba el año 2021. Acá tenemos que son 3 y en todas estas nos muestra estrategias a 2 paradas. Pero ¿cuáles fueron las estrategias reales del 2021? Recuerden que no se corrió el 2022 por una cosa llamada mundial. Tenemos que el 45% comenzó con neumático amarillo y de estos 4 lo hicieron con compuesto usado, que es un 20%, y 5 lo hicieron con compuesto amarillo nuevo, esto es un 25%. Y el resto, o sea, un 55% comenzó con el compuesto rojo. De estos, el 35% lo hizo con un compuesto usado y el 20% lo hizo con el compuesto nuevo. Ahora, de los 20 pilotos que partieron, solo 18 finalizaron la competencia y de esto las estrategias fueron 9 pilotos que lo hicieron a una parada, esto es el 50%, y 8 pilotos que lo hicieron a 2 paradas con el 44,4%. Solo uno fue a 3 paradas con el 5,5% y este fue Max Verstappen, quien por diferencia no alcanzaba al líder, que era Lewis Hamilton, pero sí tenía un colchón de tiempo con respecto a quien lo precedía para poder realizar un cambio de neumático, y normalmente es un compuesto neumático rojo, que es el blando y el que tiene un mejor comportamiento a un corto plazo, y así se pudo llevar el punto extra por la vuelta rápida. Así que básicamente esto fue un 50 y 50 en cuanto a paradas de pits. 50 a una parada y 50 a 2 paradas. Por otro lado, en esta ficha tenemos los pilotos que tuvieron mejor tiempo con cada uno de los compuestos, encabezado por Kimi Raikkonen con neumático blanco con un tiempo de 1.26.358. Luego tenemos con neumático amarillo a Max Verstappen con un tiempo de 1.24.031 y nuevamente con neumático rojo nos aparece Max Verstappen con un tiempo de 1.23.196. En cuanto a los pilotos que más rodaron con compuesto, tenemos a Alonso, que en ese tiempo corría en Alpine, y a Stroll de Aston Martin con 34 vueltas, Mick Schumacher de Haas con 34 vueltas en compuesto amarillo y Sebastian Vettel, que corría para Aston Martin con un total de 25 vueltas, con un total de 26 vueltas en neumático rojo. Veamos ahora cómo son las estadísticas del circuito de Losail con respecto a los demás circuitos del campeonato, partiendo por la longitud de este, que es de 5.380 metros, ubicándose en el 11º lugar. Este circuito se corre a 57 vueltas, haciendo un total de distancia de carrera de 306 kilómetros con 660 metros. Tiene un promedio de elevación de 10 metros sobre el nivel del mar. Posee 16 curvas, ubicándolo en el lugar número 15, y tiene un balance de curvas de 8 curvas izquierdas y 10 curvas derechas, lo que nos lleva a un total de 912 curvas en carrera y un promedio de 2,97 curvas por kilómetro. La velocidad máxima registrada es de 330 kilómetros por hora,
con un promedio de 219 kilómetros, ubicándolo en el 10º lugar. El circuito tiene un ancho en la recta principal de 12 metros, con una recta que mide 1080 metros de largo. Aquí el cajón de la pole se encuentra por el lado izquierdo del circuito y la distancia que hay entre este y la curva número 1, que es a mano derecha, es de 438 metros. Lo bastante larga como para ponerse a rebufo y poder arrebatar ese primer lugar. Ahora, en cuanto al promedio de adelantamientos, si es que se puede llamar promedio, es de 49, que fueron el año 2021, y en cuanto al porcentaje de tiempo de acelerador a fondo, es de un 65%, ubicándolo en la medianía de la tabla en el lugar 12, y el de frenado es de un 18%, ubicándolo en el 9º lugar. La distancia que hay entre las líneas de pits, recuerden que es la zona en que los monoplazas deben reducir la velocidad, en el caso de este circuito es de 80 km por hora, y esta distancia entre las líneas es de 548 metros, siendo la más prolongada del campeonato. Aquí el tiempo de parada en pits es de alrededor de 20 segundos, esto incluyendo el cambio de neumáticos, y el promedio de paradas en box, por lo menos lo que fue el año 2021, fue un total de 30. En esta tenemos los grandes premios versus el actual circuito. Como sabemos, hasta el momento se ha corrido solamente uno, así que es 1/1. Y en esta lámina nos muestra, ojo, entendiendo que solo tenemos un gran premio, por lo cual con solo una conducta no podemos determinar una tendencia, pero es el único dato que tenemos y en el que nos podemos anclar finalmente. Así que tenemos que el porcentaje de pilotos que ha ganado este gran premio saliendo desde la pole es del 100%. Y en este caso, y en el siguiente es lo mismo porque lógicamente viene siendo el mismo piloto, que hablamos de Lewis Hamilton, y esta ficha hace referencia al piloto que ha ganado saliendo desde la pole de la quali, o sea, el primer, segundo y tercer lugar. Ahora, este porcentaje es compartido con el Gran Premio de Miami, Gran Premio que se ha corrido en 2 ediciones, estamos hablando de la edición 2022 y 2023, y el Gran Premio de Estados Unidos, y aquí tomamos en cuenta solamente el circuito de las Américas, pero este dato no es menor porque se han corrido 10 grandes premios. En cuanto a la capacidad del circuito, es bastante baja, y esto a pesar de haber aumentado su capacidad en un 100%. ¿Por qué lo digo? Porque quienes lo preceden finalmente son circuitos urbanos, y como sabemos, los circuitos urbanos no tienen la posibilidad de poner galería en cualquier parte. Es muy difícil colocar, no hay mucho espacio, y generalmente estas son 5 o 6 escalones como para poner en línea. De hecho, tenemos el circuito urbano de Las Vegas en Estados Unidos, que tiene una capacidad de 17.500. El de Azerbaiyán en Bakú, con lo grande que es el circuito, tiene una capacidad solo para 30.000 espectadores, y el de Monte Carlo en Mónaco, que tiene una capacidad para 37.000 espectadores. Entonces aquí debemos entender que Medio Oriente, o debemos más que entender, sabemos que Medio Oriente es una zona o una región que no es tuerca o no es aficionada al automovilismo. Y a pesar de que aumentó su capacidad a 40.000 espectadores para este año y se construyeron tribunas adicionales en las curvas 1, en la 2, en la 16, de hecho el costo original del circuito fue de $58 millones y se calcula que esta reconstrucción ha sido varias veces mayor a la cantidad original. Vamos a ver si son capaces de llenar las locaciones, porque hasta hace un par de días atrás aún habían entradas disponibles. Y a propósito de entradas disponibles, tenemos que el valor promedio de las entradas es de $422. Esto lo ubica en el 11º lugar. A pesar de estar en la medianía de la tabla, tampoco aporta mucho, me imagino, el valor de los vuelos que tiene para llegar a Qatar, la cantidad de horas, menos de acá de América o Latinoamérica, y el valor de lo que es la hotelería también debe ser bastante alto. Y por último podemos agregar a esto que no es un circuito, de hecho no es un circuito que tenga historia, pero no es un circuito que tampoco tenga una efervescencia deportiva tuerca, como lo mencionaba anteriormente, como lo que sería instalar nuevamente. No voy a soñar con Chile, pero sí voy a soñar con instalar nuevamente un circuito o una fecha en Argentina. Genial. ¿Ah? O quizás también en Colombia. Yo creo que cualquier fecha en algún país sudamericano, porque ya México tiene su carrera,
y Centroamérica no me da la idea que no es tan tuerca. Puedo estar equivocado y están metiendo las patas, pero bueno, en fin. Pero cualquier gran premio que se diera en Sudamérica tendría una gran convocatoria. De hecho, siempre las entradas para México y Brasil se agotan rápidamente. Ya, tras esto, vamos a ver ahora el pequeñísimo palmarés de este circuito en cuanto a pilotos y escudería. No se rían. Partiendo por las victorias, que tenemos solamente victoria de Lewis Hamilton, por ende la de constructores es la de Mercedes. Las poles también encabezadas por Lewis Hamilton y en constructores Mercedes. Vuelta rápida fue la que mencionábamos de la tercera parada de Max Verstappen, ¿ya? Así que esa la tiene Verstappen, y en constructores lógicamente Red Bull. En cuanto a podios, los tres que ocuparon el podio del 2021, hablamos de Lewis Hamilton en primer lugar, Max Verstappen en segundo y Fernando Alonso en tercero, que de ahí hacia atrás no tenía un podio hace muchos años Fernando Alonso. Una para cada uno en cuanto a constructores. Luego tenemos el puntaje por pilotos y por constructores, que viene siendo el mismo que se ocupa en la Fórmula 1, así que ahí lo pueden ver. El de segundo lugar es 18 puntos para el segundo, pero recordamos que Verstappen sumó el punto de la vuelta extra, y ahí está el desempeño finalmente por escuderías: 31 para Red Bull, 25 para Alpine y Mercedes. Vueltas en cabezas, gobernado absolutamente por Lewis Hamilton, con 57 vueltas, que son las que tiene este gran premio. Y en cuanto a vueltas recorridas, también tenemos las 57 hasta Charles Leclerc, son 57 vueltas en el octavo lugar. Y en cuanto a constructores, empatados en primer lugar se encuentran Alpine, Red Bull y Ferrari. Por otro lado tenemos las efemérides. El circuito se llama Circuito Internacional de Losail y fue construido el año 2004. Es un circuito que está ubicado 35 kilómetros al norte de la capital, y este ha albergado a la MotoGP desde el año 2008, siendo la primera carrera nocturna para esta categoría. De hecho, el circuito se construyó para albergar a la MotoGP. También tenemos el Campeonato Mundial de Superbikes, esto desde el año 2005 al 2009, y nuevamente a partir del año 2014. También a partir del año 2014 se ha corrido el Mundial de Motocross. Y en cuanto a automovilismo, tenemos que el 2006 se corrió el GP Master, el año 2009 el GP2 Asia Series, edición ganada por el mismísimo Checo Pérez, seguido de un Vitaly Petrov, el ruso, y Nico Hülkenberg. Vean la cara de Hülkenberg, la cara de chaval, como dicen los españoles, la cara de pendejo, como decimos nosotros. Acá tenemos, bueno, todos estos pilotos han corrido finalmente en la Fórmula 1, el que menos bien le fue finalmente, porque tenemos a Nico Hülkenberg y Checo Pérez, lógicamente, aún como pilotos actuales de este 2023, pero al quien tuvo un par de temporadas solamente fue el ruso Vitaly Petrov, ¿ya? El mismo 2009 se corrió la Speedcar Series, que es una especie de Le Mans. Y también tenemos que ha albergado categorías como la WTCR, que es la Copa Mundial de Turismos, y esto fue entre el año 2015 y 2017. Acá en este WTCR los argentinos han andado bastante bien. Bueno, de hecho tenemos a José María Pechito López, que fue 3 veces campeón de esta. Estamos hablando del año 2014, 2015 y 2016. Hemos tenido también otro argentino que es Girolami. Hemos tenido a Urrutia. Bueno, que Urrutia es uruguayo, no es argentino. Y teníamos a otro argentino más. Esteban Guerrieri creo que es. Ya. Ahora, el año 2021 se albergó la primera carrera de Fórmula 1. Y para este año será la 1096 para la Fórmula 1 y la segunda como Gran Premio de Qatar. Este es en un circuito que tiene contrato hasta el año 2032. Ahora tenemos que el circuito fue reasfaltado y pintado por completo de acuerdo a lo acordado por Liberty Media y Stefano Domenicali. Por otro lado, con las zonas de box, estas son
más amplias. Estamos hablando de 50 box en total. Tengo entendido que los box, esto es lo que tengo entendido, me choca un poquito con las fotos, puedo estar equivocado absolutamente, pero bueno. Tengo entendido que los box se trasladaron al lado izquierdo del circuito y que la tribuna fue trasladada al lado derecho, y para esto, según lo que leí, se necesitó una grúa de 400 toneladas para trasladar la marquesina de 60 metros y 330 toneladas. Este será el nuevo edificio de dirección de carrera, que más bien parece una imagen de un complejo residencial. Esto es como las imágenes de los departamentos en venta, esos departamentos pilotos. Se le hicieron una serie de puentes de acceso, creo que son como 6 puentes de acceso. Se construyeron aceras nuevas, hay nuevos límites de pista, se ha mejorado el sistema de iluminación, son 85 las pantallas electrónicas disponibles y también se aumentaron en 15.000 las locaciones para estacionamientos. Ahí está el video de lo que ha sido todas estas remodelaciones del circuito para este 2023. Ojalá no me lo bajen. Veamos ahora, les voy a dejar en pantalla como siempre las 3 zonas cronometradas, partiendo por la primera de color rojo que tiene 5 curvas, continuando con el segundo sector de color azul con 6 curvas y terminando con el sector amarillo con 5 curvas en total. Este circuito tiene solo una zona de DRS con detección antes de la última curva, estamos hablando de la 16, y la activación es pasado de esta. El circuito es un circuito rápido con curvas de mediana y alta velocidad. Tenemos que la curva 1 es de mediana velocidad a 168 km por hora, la 2 mediana de 184, la curva 4 y 5 estamos hablando de curvas rápidas de 222 y 227 km por hora, la más lenta la 6 de 102 km por hora, luego tenemos una mediana de 158 km por hora que viene siendo la curva 7. Pasamos a la curva 9, curva rápida de 257, para llegar a la 10, una curva mediana de 150 km por hora. Luego tenemos la 12 a 277, la 13 a 273, la 14 a 264 km por hora, la 15 a 253 para llegar a la última curva del circuito, que es una mediana de 164 km por hora. Todo esto, como pueden ver, es en base a las velocidades que tuvo Lewis Hamilton el año 2021. Pasando hasta 16, como les mencionaba, tenemos esta recta larga que tiene 1.1 kilómetros. Estamos hablando de que es prácticamente 1 kilómetro en zona de DRS activo. Esto descontándole la zona de activación hasta la zona de frenado. Debería darnos alrededor de 1 kilómetro, quizás un poquito menos. Rectas parecidas tenemos la de Budapest, que es de 0,8 kilómetros, o sea, 800 metros. Bahrein con 1.1 y el circuito de Monza con 1.3 kilómetros. Y a esto deberíamos sumarle la recta del circuito de Bakú, que es una recta que tiene 2.2 kilómetros. Claro que a esto tenemos que sumarle porque el circuito de Bakú comienza a tomarse en cuenta esa recta de 2 kilómetros, de 2.2 kilómetros desde la curva 16. Después tenemos una 17, 18, 19, una 20 que es inexistente, pero desde la 16 prácticamente hasta la 19 es un sector que una vez que ya hemos pasado la medianía de la carrera y quedan mucho más descargados de combustible, son curvas que finalmente se toman a fondo. También importante es que en esta altura del año, y a pesar de ser en el atardecer, recordemos que esto es con luz artificial, la temperatura promedio en esta época del año es bastante alta, y me refiero a promedio en el ocaso del día, porque entendamos que es una carrera que hacerla en el horario normal, que se hace en el horario local, que se hace una carrera que normalmente están al orden de las 2 de la tarde, sería absolutamente inviable, porque estaríamos hablando de temperaturas quizás bordeando los 40 grados, y ni hablar de la temperatura en pista, porque una cosa es la temperatura ambiental, la otra cosa es temperatura en pista, encerrado en esos cockpits y con el asfalto a una gran temperatura, con el paso de vehículos que levanta absolutamente esta temperatura. Entonces es por eso que este gran premio
Laika. ¿Qué hace? Es por eso que este Gran Premio finalmente se termina corriendo en el ocaso del día con una temperatura que anda alrededor de los 28 grados. Es por esto mismo también que finalmente el estrés de neumático es bastante alto, estamos hablando de un 5, y las cargas laterales para los pilotos también está en el tope, estamos hablando también de un 5. Un circuito que es absolutamente agotador para los pilotos, recordemos, y ya lo vimos, que es un circuito que tiene curvas, en su gran parte, curvas rápidas y medianas. Es por eso que la ficha que nos presenta Pirelli, que se las mostré y les voy a dejar solamente lo que es la ficha del comportamiento de neumáticos, nos da un desgaste bastante alto para los 4 neumáticos, pero en especial para los neumáticos traseros, que los vemos lógicamente con sus bandas internas y externas con un rojo absoluto y un amarillo en el centro. Esto nos denota lógicamente de las cargas laterales que tiene que soportar el neumático en estas curvas rápidas. ¿Qué más? Tenemos la confirmación por parte de la FIA para que Mario Andretti pueda ser parte de la Fórmula 1. Y con esto, ¿qué es lo que hace Ben Sulayem? Finalmente pone la pelota en manos de la FOM, que es la Fórmula One Management o de Liberty Media. Y aquí es donde se va a ver el entrampamiento seguramente de las negociaciones. Seguramente la FOM y Liberty Media van a querer el ingreso de Mario Andretti como escudería, pero quien la lleva en esto es la votación que harían los equipos para el ingreso. Ahora, esto está permitido porque, de acuerdo a los estatutos de la FIA, el total de equipos que pueda haber en la Fórmula 1 sería un total de 12 equipos. De hecho, podría haber 15 equipos, 17 equipos, y esto hasta sería más entretenido. No sería tan viable, lógicamente, por un asunto de monetario, pero como se hacía otrora en los años 80, se daba una cantidad de tiempo con respecto al que iba marcando el primer tiempo, y dentro de eso había que tener un delta. Bajo ese delta finalmente no se clasificaba y había muchos pilotos que finalmente quedaban fuera de esto. Pero ya, ceñiéndonos directamente a estos 2 equipos que podrían ser parte de la Fórmula 1, es que Mario Andretti está luchando fuertemente para entrar el año 2025. ¿Por qué el 2025? No tengo idea. Pues finalmente recordemos que hay un cambio de regulación para el 2026, y esto llevaría a que Andretti tenga que desarrollar un tipo de monoplaza para el año 2025 y, de acuerdo al cambio de regulación, otro monoplaza de acuerdo a la regulación del año 2026. No tiene mucha cabeza. Algo debe saber el hombre finalmente que nosotros claramente no sabemos del por qué está queriendo entrar ese 2025, pero finalmente no sabemos si va a ingresar o no va a ingresar. Me imagino que todo pasa siempre por el billete en cuanto a lo que le pueda ofrecer a los demás equipos. Recordemos que esto, como Mercedes, no quieren que entre porque finalmente las ganancias, no va a ser lo mismo distribuir las ganancias entre 10 que entre 11. Por otro lado tenemos que nació el 4º hijo de Checo Pérez. Ya tiene 2 niños y tiene 2 niñitas. Así que aquí en la imagen que finalmente compartió Pérez junto a Carola Martínez y a su nuevo hijo. Que no sé si es hijo o hija, pero bueno, una chancletita a lo mejor fue. Y tenemos también que Daniel Ricciardo estuvo realizando lo que fueron las pruebas en el simulador para ver si podía ser parte de la partida, pero lamentablemente su muñeca aún no ha evolucionado como él y como el equipo finalmente han querido, así que se determinó nuevamente que será Liam Lawson quien corra en lugar del australiano. Por lo pronto, estos son los únicos puntos que ha tenido Ricciardo en la Fórmula 1. Oh, qué cruel. Ya, pero a ver qué pasa, si ya finalmente va a estar para la temporada de América, y van a ser, y seguramente lo quieren, porque como a Daniel Ricciardo se le quiere al parecer mucho en Estados Unidos, dando
dado también todo lo que convoca a Daniel Ricciardo, esa sonrisa que finalmente es tan cautivadora para el mundo comercial en la Fórmula 1, así que claramente el hombre tiene que estar para el circuito de Las Vegas. Recuerden que tenemos carreras sprint para este fin de semana, será la cuarta de 6 fechas y esta se correrá a 19 vueltas. Luego les voy a venir con cuáles son los horarios para el fin de semana, pero antes de eso vamos a ir... también tenemos otra cosa. Aston Martin va a hacer un anuncio y esto va a ser que van a poner a un Valkyria que tiene un motor V12 de 6.5 litros a correr en Estados Unidos, lo que es la WEC y el IMSA. Todo esto para el año 2024 y aparentemente también lo van a hacer con Le Mans. Claro que no sé si para el 24, posiblemente para el 25. ¿Estarán aplanando el camino de Lance Stroll para que se vaya a correr cerca de su tierra? Ahí la dejo ando bote. Ya, ¿qué más tenemos? Sí, el tiempo para el fin de semana les voy a dejar solamente una ficha porque no va a variar prácticamente nada. Tenemos que el día viernes hay temperaturas de 40 a 31 grados o de 31 a 40 con vientos de 38 kilómetros por hora. Harto viento, Para el sábado 29 y 40 son las temperaturas, vientos de 36 kilómetros por hora, y para el día domingo, día soleado, día del Gran Premio, 29 y 39 grados con vientos, acá ahora bajan, son solamente vientos de 24 kilómetros por hora. Vámonos como siempre con lo que les mencioné, que son los horarios para el fin de semana. Recuerden que hay el día viernes, hay libres 1. El horario nos favorece absolutamente a nosotros, que siempre tenemos que levantarnos tempranito o tenemos que madrugar prácticamente para poder ver las carreras. No es lo mismo finalmente para Europa, pero déjenme ver que se me perdió el horario. Ya, aquí está. Este es el horario, cada uno se tiene que buscar finalmente dónde le pertenece, pero yo voy a dar el de la hora de Qatar. Tenemos que el 6 de octubre, el día viernes, tenemos la práctica 1, hasta de 16:30 a 17:30, ojo, horario Qatar. Luego tenemos la quali, que viene siendo por la tarde-noche. Esta es la quali del Gran Premio del día domingo, ojo con esto, de 20 a 21 horas. Para el sábado 7 de octubre, tenemos la Sprint Shootout, que viene siendo la quali de la Sprint, y esto es de 16 a 16:44. Recuerden que esta quali es más cortita que la quali que se hace para el GP. Para el sábado en la tarde tenemos la carrera Sprint, que se corre a un total de 19 vueltas. Estos son prácticamente 100 kilómetros. Y para el día domingo tenemos el Gran Premio, que va a ser a las 20 horas, recuerden, hora local de Qatar. Ya, señores, eso es todo el informe de la previa del Gran Premio de Qatar para este fin de semana. Un horario exquisito finalmente, porque va a ser para las 14 horas, si mal no recuerdo. Sí, 14 horas para Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. Bolivia y Venezuela viene siendo a las 13. Colombia, Panamá, Perú, Ecuador viene siendo a las 12. 11 horas para México y 19 horas para España. Eso es todo. Sí, mi terna. Verstappen Pérez. Ya, pues Pérez. Verstappen Pérez. Claramente va a andar curva rápida. Yo creo que esto va a ser por equipos, Verstappen, Pérez, Norris. No sé por qué. Yo veo Verstappen, Pérez, Norris, Piastri, Hamilton, Russell, Sainz, Leclerc, Alonso. Y de ahí van a venir a lo mejor los dos Alpine. Y de ahí viene Stroll. No sé por qué, lo veo mucho en equipo. ¿Quién se va a pegar? Latifi encubierto. Sargent. Ese se va a quedar un DNF. Ya, señores, un abrazo. Recuerden suscribirse al canal
y denle like, dejen sus comentarios, dejen sus ternas y chao. Pórtense mal para que lo pasen bien, fomenten el deporte tuerca dentro de quienes nos gusta, en circuitos, y nos vemos prontamente. Un abrazo.